Presidenta, colegas legisladores, en realidad, en mi calidad de funcionario de carrera de la Defensoría del Pueblo, causa satisfacción que el día de hoy estemos discutiendo esta ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, en razón de que la norma que nos ha regido durante todo este tiempo estaba en contradicción con la Constitución de la República y con lo dispuesto también en convenios, en tratados internacionales. Lamentablemente se demoró muchísimo tiempo para que lleguemos a esta discusión. En el año 2014 mismo, la Asamblea pudo aprobar la nueva ley de la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, esta no respondía a los intereses de quienes siempre quisieron una institución que esté al servicio del Ejecutivo. Y es por ello que, por discrepancias entre el defensor del pueblo de aquella época con Alexis Mera, nunca se llegó a discutir en el Pleno de la Asamblea, en segundo debate, la nueva ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Es importante señalar y rescatar de lo presentado por la Comisión la necesidad de que la Defensoría del Pueblo se constituya en una institución absolutamente autónoma e independiente de las otras instituciones del Estado. Si hablamos generalmente de que el principal vulnerador de derechos es precisamente el Estado, debemos de tener a una Defensoría del Pueblo que guarde absoluta independencia y autonomía de las demás instituciones. La Defensoría del Pueblo no puede estar ni de lejos ligada a otras funciones del Estado, principalmente a la función ejecutiva. Es por ello que en muchos casos hemos visto cómo desde el Estado se vulneran derechos y la ciudadanía no ha tenido la posibilidad de acceder a una institución autónoma e independiente. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que se tramitó en la provincia de Napo, precisamente alrededor de denuncias de los trabajadores que eran maltratados en el proyecto hidroeléctrico Cacodo-Sinclair. Cuando la Defensoría del Pueblo provincial intentó intervenir allí, vino una orden desde arriba que dijeron, no, un ratito, ustedes no se metan ahí, ustedes no pueden decir nada allí. Es decir, la institución que tenía que proteger a sus trabajadores, a sus ciudadanos, no pudo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente respondía a los intereses del Ejecutivo de aquel entonces. En estos momentos también tenemos una cuestión reciente. En la provincia de Pastaza, precisamente en el sector del Cantón Santa Clara, se está desarrollando o se intenta ejecutar un proyecto hidroeléctrico en el río Piatúa, afectando los derechos de la naturaleza. Es inentendible de que se quiera ejecutar un proyecto hidroeléctrico nuevo cuando hay tantos proyectos hidroeléctricos que están a medio construir en el país y que no se los hace y se quiere iniciar un nuevo proyecto hidroeléctrico con una grave afectación a los derechos de la naturaleza y también a los derechos humanos, porque ahí están asentadas comunidades indígenas tradicionales. Frente a eso, sí, necesitamos una institución independiente que defienda los derechos humanos y que defienda los derechos de la naturaleza con independencia y que fundamentalmente sea la garantía de ser
una verdadera institución que le defienda al pueblo ecuatoriano. Yo quiero hacer dos precisiones. La primera, que tiene que ver con el carácter multidisciplinario de los derechos humanos. Hace aproximadamente 30 años, los derechos humanos dejó de ser una disciplina exclusiva del estudio de la materia jurídica. Dejó de ser de exclusivo estudio de los abogados, constituyéndose en una materia de carácter multidisciplinario. Sin embargo de ello, nuestra Constitución determina de que el defensor del pueblo deba de ser abogado, deba de tener los mismos requisitos que los jueces nacionales. Si bien es cierto, la ley no puede contradecir la Constitución, pero a mí sí me parece necesario de que en el artículo 17, cuando hablamos de la delegación territorial, los delegados en territorio no deban de ser necesariamente abogados. No tiene sentido. Si en las delegaciones provinciales encontramos que en el ejercicio de esas funciones de especialistas de derechos humanos, de especialistas de la naturaleza, especialistas de consumidores, están profesionales en otros ámbitos, profesionales en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito humanístico y en el ámbito inclusive de la ingeniería ambiental. ¿Cómo es posible que esos funcionarios no tengan la posibilidad de llegar a tener una representación como delegados y se deje como una exclusividad que sean los de la carrera de Derecho? Por otra parte, aquí se habla también del establecimiento de los consejos territoriales de la Defensoría defensores de los derechos humanos. En esos consejos no van a estar precisamente solo abogados. Sí, hay que entender la característica multidisciplinaria de los derechos humanos. Entonces, si no van a estar solo abogados, ¿por qué no se puede permitir que en las delegaciones territoriales estén presentes como delegados profesionales de otras carreras que no tengan necesariamente vinculación con la carrera jurídica, con la carrera de Derecho? Por otra parte, yo sí quiero destacar de que se han hecho algunas precisiones al respecto, principalmente de que la Defensoría del Pueblo no tenga atribuciones en el ámbito fundamentalmente del Código de la Niñez y de la Ley de Prevención y Asistencia Integral de VIH, también en lo que se refiere a los consumidores, porque las defensorías del pueblo en territorio se han convertido en comisarías, que alguien le cobró demasiado por el par de zapatos, se van y se quejan en la Defensoría del Pueblo, que le resultó de mala calidad una sombrilla, se van y se quejan en la Defensoría del Pueblo. En el primer caso, en lo que tiene que ver al Código de la Niñez y la Adolescencia, obviamente, ahí tiene potestad la Defensoría Pública. Y en el segundo caso, sí, la Defensoría del Pueblo debe de actuar, pero cuando se trata de casos generalizados de vulneración de los derechos de los consumidores. Igualmente, para el caso de las discapacidades. Yo quiero proponer que se agregue un artículo que es fundamental en la acción de la Defensoría del Pueblo y que tiene que ver con la confidencialidad de la información. La confidencialidad de la información garantiza los derechos principalmente de las víctimas. No es posible que los expedientes defensoriales se los pueda entregar abiertamente a cualquier ciudadano. Únicamente se lo debe de hacer a través de orden judicial.
Por ello yo planteo un artículo en donde se determine confidencialidad de la información. La institución, en sus actuaciones defensoriales, está obligada a proteger los datos o información confidencial de las personas particulares, así como de sus servidores públicos que se encuentren en soportes físicos, electrónicos o digitales. Esta información podrá ser otorgada bajo peticiones judiciales y de los organismos de protección internacional. Esto es fundamental para garantizar precisamente de que las víctimas, quienes han sido vulnerados en sus derechos, estén protegidos y tengan la confianza de asistir a esta institución que tiene de hecho que constituirse en una verdadera defensoría del pueblo. Gracias, presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Larreategui. Gracias, hermano.